una bolita de oro de radio 2, aquí está. Una bola es un objeto que tiene forma esférica. Esta es una bolita, un objeto esférico, pero que es de oro, y su radio mide 2, no se especifica 2 qué, ¿no? 2. Esta bolita de oro se funde. Se funde quiere decir que esto se somete a un calor suficiente como para derretir, ¿no?, esa bolita. Y una vez que ella se derrite, se tiene oro líquido. Y si ese oro líquido, caliente, derretido, se vacía sobre algún molde, entonces al enfriarse se obtendría un objeto que tendría la forma de ese molde. Es decir, la bolita se habría transformado, habría cambiado su forma, ¿no? Acá dice que la bolita se funde y se transforma en un cilindro, o sea, se construye un cilindro de oro. Y el radio de la base de ese cilindro mide también 2. Y se pide calcular la altura del cilindro. Ahí está. Lo que hay que considerar es que el proceso ha sido perfecto, de tal manera que no se ha perdido material en el proceso. Por lo tanto, la cantidad de oro que tiene esta bolita esférica es la misma cantidad de oro que tiene este cilindro, ¿no? Entonces, la cantidad es el volumen. Bueno, el volumen de la esfera resulta que es igual al volumen del cilindro. El volumen de la esfera se calcula así: 4/3 pi por el radio, que es 2 elevado al cubo. Y el volumen del cilindro es igual a pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura. El radio es 2 y la altura es h. Bueno, 2 al cuadrado es 4, se cancela pi y queda que h es igual a 2 al cubo entre 3, o sea, 8/3. Ese es el valor de la altura. Hay que hallar el volumen de un cono equilátero. Aquí está el cono equilátero, el que está de color celeste, sabiendo que la esfera inscrita, que es la que se ve aquí, tiene un radio que mide 6. Cuando se dibuja la esfera inscrita en un cono, por cuestiones prácticas, debe dibujarse como si fuese una circunferencia inscrita en la sección axial, ¿sí? Y el punto de contacto con el diámetro vendría a ser el centro, siempre. Ahora, como se trata de un cono equilátero, se entiende que este triángulo es equilátero y que si está la circunferencia inscrita, podríamos trabajar con las propiedades que conocemos. Por ejemplo, por una cuestión de practicidad, voy a trazar la altura, que se supone pasa por el centro de esta circunferencia, entre comillas, de eso que se ve que parece una circunferencia. Esta línea que va hacia el centro es bisectriz, porque ella es tangente y esta otra es tangente. Entonces estos dos son iguales, pero como el ángulo mide 60, acá sería 30 y 30. Si el problema dice que el radio de esta esfera mide 6, entonces esto mide 6 raíz de 3. Y si este radio mide 6 raíz de 3, el diámetro mide 12 raíz de 3 y ese sería el valor de la generatriz, 12 raíz de 3. Si la necesitaras, ahí está. Y creo que se puede calcular el valor de la altura. Lo más sencillo sería recordar que como él es el centro de un triángulo equilátero, la razón acá es de 2 a 1. Por lo tanto, esto valdría 12. Y se tendría que la altura es igual a 18. Y como se pide el volumen del cono, bueno, el volumen de un cono se calcula así: 1/3 por pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura. Y el radio de la base es 6 raíz de 3. Y la altura mide 18. Ahora solamente hay que operar. Sacamos tercia y acá quedaría 6. Aquí queda 6 al cuadrado por la raíz de 3 al cuadrado, o sea, 36 por 3. Eso es 108. 108 por 6. 648 pi. Ahí está el valor del volumen del cono. En un cono circular recto, dice aquí, este es el cono circular recto o cono de revolución, se ha inscrito una esfera. La esfera se ve como una circunferencia inscrita en la sección axial y el punto de tangencia con el diámetro vendría a ser precisamente el centro de la base. Esta es la esfera.
Listo. Dice, el área de la superficie de la esfera es al área de la base del cono como 4 es a 3. Para hallar ambas áreas necesitamos los radios. Ya está. A ver. A este radio le pongo R minúscula y a él R mayúscula. El área de la superficie esférica es 4 veces pi por el radio al cuadrado. Y el área de la base del cono es igual a pi por el radio al cuadrado. Según se informa, esas áreas están en la relación de 4 a 3. Entonces pi se elimina, 4 se elimina. Y cuando sacamos raíz cuadrada, resulta que R minúscula sobre R mayúscula es igual a 1 entre la raíz de 3. De donde sale que R minúscula multiplicado por la raíz de 3 es igual al radio R mayúscula. Y creo que de ahí se deduce algo muy interesante. Miren por qué. Vamos a aclarar un poco este diámetro. Y vamos a tomar en cuenta que ya que ella es tangente y ella es tangente, esta línea que va al centro es bisectriz. Ya está. Se sabe que el radio R mayúscula es igual al radio pequeño por la raíz de 3. Y en este triángulo rectángulo, si aquí ponemos R minúscula, aquí debería ir R mayúscula, o sea, R minúscula por la raíz de 3. Y eso nos lleva a la conclusión de que este ángulo mide 30. Él también mediría 30, esto vale 60, se trata de un cono equilátero entonces. Y se pide el ángulo entre dos generatrices diametralmente opuestas. Dos generatrices diametralmente opuestas son estas dos. Y como se trata de un cono equilátero, entonces ese ángulo mide 60 grados, ¿no? Esa es la respuesta. Dice, una cuerda cuyo radio es 2 milímetros se enrolla fuertemente. Primero hay que suponer que la cuerda está tendida hacia lo largo, ¿saben? Una cuerda bastante larga seguramente. Aquí está. Entonces hay que suponerla para poder trabajar con los volúmenes, que es una cuerda que tiene forma cilíndrica, ¿no? Entonces hay que suponer que es un cilindro largo, larguísimo, y nos dan el radio de su base. Imagínate que este es un cilindro, y el radio de la base es 2 milímetros. El radio es la mitad de esto, ¿no? Es 2 milímetros. Todo sería el diámetro, pero nos dan el radio. Dicen que esa cuerda, que la imaginamos primero tensa y larga, así de manera horizontal, se enrolla, y se enrolla fuertemente. Se supone que si se enrolla fuertemente una soguilla y se logra formar una esfera, bueno, en realidad se forma un ovillo esférico, ¿no? Un ovillo de esa cuerda. Hay que suponer, todo eso hay que suponerlo porque si no los cálculos serían imposibles, que al enrollarse la soga fuertemente no quedan espacios vacíos, o los que quedan son tan pequeñitos que la acumulación de ellos sería despreciable. ¿Sí? Entonces hemos enrollado esta cuerda así fuertemente hasta formar un ovillo esférico que está acá. Y esa esfera que ha sido formada luego de enrollar esa cuerda tiene un radio de 3 centímetros. Bueno, el radio, solamente el radio, mide 3 centímetros. Esto es 2 milímetros y esto es 3 centímetros. Se pide calcular la longitud de la cuerda. Recuerda que hay que suponer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que suponer que cuando esto se enrolla, como se enrolla fuertemente, no quedan espacios vacíos, por lo tanto, el mismo espacio ocupado por la soga, cuando está tendida así en posición horizontal, digamos, es el mismo espacio que ocupa la soga cuando está enrollada, formando este ovillo esférico. Quiere decir que este volumen es igual que este otro, ¿no? Entonces vamos a calcular el volumen de la cuerda, pero cuando está extendida, y luego vamos a volver a calcular el volumen de la cuerda, pero cuando ha sido transformada en un ovillo esférico. Bueno, no transformada, sino acomodada, ¿no? Así ha sido enrollada. Y se supone que los volúmenes son iguales porque es el volumen de la misma cuerda.
El volumen de la cuerda extendida es el volumen de un cilindro. Pi por el radio elevado al cuadrado, y eso entre, pi por el radio al cuadrado y por la altura, ¿no? El radio es 2 milímetros, ojo con eso, 2 milímetros, y la altura es x. El volumen de la cuerda, pero cuando está hecha un ovillo, es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. El radio es 3 centímetros. Para que no haya problemas con las unidades, 3 centímetros son 30 milímetros. Entonces vamos a poner acá 30 milímetros y eso elevado al cubo. Y como todo está en milímetros, la longitud que buscamos nos va a salir en milímetros. Y luego la transformaremos a centímetros o a metros según convenga. Bueno, entonces ponemos acá pi, se cancela. 2 al cuadrado es 4, se va el 4. Y nos queda que x es igual a 30 elevado al cubo y eso entre 3. Digamos que es 3 al cubo y eso sería 27. Entre 3 es 9. Por 10 elevado al cubo que es 1000. Y eso está en milímetros. Bueno, 1000 milímetros es un metro, ¿no? Entonces lo que queda aquí sería 9 metros. Se tiene un prisma triangular regular, que es el rojo que está aquí, en cuyo interior se encuentra una esfera. Ahí está, creo que se nota, ¿no? Dentro del prisma está la esfera, la cual es tangente a todas las caras. Eso es importantísimo y por tanto lo voy a subrayar. Es tangente a todas las caras. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en el proceso. Se pide calcular el volumen del prisma si el radio de la esfera es 2 centímetros. Bueno, primero aclaremos. Si es un prisma triangular regular, se supone que este triángulo es equilátero, ¿sí? Y es un prisma recto. ¿Qué se necesita para calcular el volumen de ese prisma? Se necesita la altura. Aquí está. Y se necesita la arista de la base porque con ella podríamos calcular el área de ese triángulo equilátero. Y todo eso debe poder calcularse con este 2. Yo creo que cuando nos dicen que la esfera es tangente a todas las caras, lo primero que entendemos es que la esfera toca la cara de arriba y tiene contacto con la cara de abajo. Y al hacer contacto con la cara de abajo y la cara de arriba, siendo que ellos son planos paralelos, entonces el diámetro de la esfera se confunde, termina siendo igual que la altura del prisma, ¿no es cierto? Ah, cierto, si dos planos paralelos tocan la esfera, entonces el radio que va para arriba y el radio que va para abajo se suman y ese diámetro termina siendo la altura, o sea que la altura vale 4 centímetros, ¿no? El problema sería, ¿y qué pasa con la base? Bueno, como la esfera toca a las paredes, a todas las paredes, también a las del fondo, entonces hay una forma muy práctica de entender qué es lo que ocurre. Y es la siguiente, ojo, cuando una esfera es tangente a un plano, lo mejor que puedes hacer es colocarte de tal manera que veas el plano de canto. Y entonces vas a entender el esquema de la esfera y el plano que la toca como una recta tocando a una circunferencia. Nada más. Entonces nos ubicamos arriba, muy arriba, bien arriba. Y desde allá observamos este esquema y lo que vamos a ver es ya no la esfera y el prisma, sino solamente vamos a ver una circunferencia, o si quieres un círculo, y un triángulo cuyos lados toquen a esa circunferencia. Porque esta pared, vista desde arriba, se va a ver como una línea tocando a la esfera, ¿no? Y lo mismo con las otras 3 paredes. Ahí está, mira. Ahí y ahí. Ajá. Y ese triángulo que estamos viendo no es un triángulo cualquiera, es un triángulo equilátero. Y lo que debes tener en cuenta es que una esfera, la mires de donde la mires, va a mantener su mismo radio. Quiere decir que esta circunferencia, que es una de las vistas de esta esfera, tiene también radio igual a 2.
Bueno, hacemos lo que ya se sabe, trazamos la altura, luego trazamos esa línea que sería bisectriz, porque ellas son tangentes y ella va hacia el centro. Acá es 30 y 30. Y como se sabe que el radio vale 2, el radio de la esfera es 2, acá sería 2 raíz de 3. Esto vale 2 raíz de 3 y entonces la arista básica mide 4 raíz de 3. Y estamos listos para hallar el volumen. El volumen del prisma es el área de la base, que sería este lado, al cuadrado por la raíz de 3 y sobre 4, ese es el área de la base, y eso multiplicado por la altura que vale 4. Bueno, el 4 se elimina. 4 raíz de 3 al cuadrado sería 16 por 3, 48 raíz de 3. Eso sería el volumen del prisma. 48 raíz de 3. Hay que calcular la medida del ángulo entre la generatriz de un cono de revolución y su base. Este es un cono de revolución. Esta es una generatriz y aquí está la base. El ángulo entre la generatriz y la base aparece cuando se traza la altura y luego se traza, por ejemplo, este diámetro. Aquí estaría el ángulo entre la generatriz y el plano de la base, el S, que obviamente es igual que este otro, ¿no? Porque las generatrices determinan ahí un triángulo isósceles. Para hallar este ángulo se nos indica que el área de la superficie esférica inscrita, ojo, el área de la superficie esférica inscrita es igual al área de la base del cono. Bueno, acá hay una superficie esférica inscrita. Para hallar su área se requiere del radio. Así que voy a ponerle al radio el valor de R minúscula y a este radio de aquí R mayúscula. El área de la superficie esférica es 4 veces pi por el radio al cuadrado. El área de la base es pi por el radio al cuadrado, R mayúscula. Y como esas áreas son iguales, se cancela pi y al sacar raíz resulta que R mayúscula es igual a 2 veces R minúscula. Y entonces, ya que esta línea verde es tangente y esta línea roja es tangente, la línea que va al centro es la bisectriz. Estos dos son iguales. Se forma aquí un triángulo rectángulo, en donde L es R y esto es R mayúscula, pero eso resulta que es 2 veces R minúscula. Y por esta relación de 1 a 2, se sabe que el ángulo mide la mitad de 53, o sea 26,5. Esto también es 26,5. Y juntando esos 26,5 obtenemos 53, que sería igual al valor de x, ¿no? O sea que x, el ángulo que se nos pide, mide 53. Muy bien. En un tubo cilíndrico, ahí está el tubo cilíndrico de rojo, de altura 12, ojo, nos dan la altura, 12. Hay 2 esferas colocadas una sobre la otra, creo que se entiende, y tangentes a la superficie lateral del tubo. Esta esfera es tangente a toda la superficie lateral del tubo. Para que eso ocurra, se entiende que el radio de la esfera debe ser del mismo tamaño que el radio de la base del cono. Si no, no podría suceder que esta esfera toque, que sea tangente a toda la superficie lateral. O sea, esta esfera tiene un radio igual al de la base del cono y esta otra también, porque ambas tocan a la superficie lateral de este tubo cilíndrico. ¿Qué más? Además de estar una sobre la otra, o sea, de tocarse entre sí y de tocar a la superficie lateral, también tocan a las tapas del mismo. La esfera que está arriba toca a la tapa que está en la parte superior, y la esfera de abajo toca a la tapa que está en la base inferior o a la base inferior de este tubo. Se pide calcular el volumen de la parte no ocupada por las esferas. Bueno, nos piden el volumen de la parte no ocupada por las esferas, digamos que el vacío que hay en ese tubo. Y eso se calcula así. El volumen de la parte
no ocupada por las esferas, no ocupada por las esferas, será igual a una diferencia, ¿no? Será igual al volumen total menos el volumen de la parte ocupada por las esferas. El volumen total es el volumen de un cilindro. Y eso habría que restarle el volumen de las dos esferas. O en otras palabras, el volumen de una esfera, pero multiplicado eso por 2. Listo. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen del cilindro? Eso es igual a pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura, que sabemos que vale 12. ¿Y cómo se calcula el volumen de la esfera? 4 tercios de pi, y eso por el radio de la esfera elevado al cubo. A ver, como la altura es 12 y está formada por 2 diámetros, se entiende que cada diámetro vale 6, y si el diámetro vale 6, el radio sería 3, y como ya habíamos indicado, es igual que el radio de la base, ¿no? Entonces el radio de la base del cilindro es 3 y el radio de la esfera es 3 también. Ahora sí, aquí sale 9 por 12, 108 pi, 108 pi, menos, aquí sale 3 al cubo, es 27, entre 3 sería 9. 9 por 4, 36 por 2, 72 veces pi. Y esto entonces vale 36 veces el valor de pi. Ahí está. Se pide calcular el área de una superficie esférica que está inscrita en un octaedro regular cuya arista mide 12. Creo que todos reconocemos aquí a un octaedro regular y vamos a ponerle a su arista el valor 12. La pregunta es, ¿cómo se dibuja la esfera inscrita? ¿O cómo se calcula el radio de esa esfera inscrita? Bueno, se entiende que el centro de la esfera inscrita va a estar aquí, en el centro del octaedro. Y se entiende que esa esfera va a tener contacto con las 8 caras, por eso está inscrita. Imagínate una esfera que tiene centro aquí y que es de un tamaño tal que toca las 8 caras, las 4 caras de arriba y las 4 caras de abajo. ¿Dónde hará contacto con las caras? ¿Cómo se calcula el radio? Bueno, para eso se hace lo siguiente, mira. Fíjate, por la regularidad de esta figura, vamos a trabajar en la parte de arriba, del cuadrado hacia arriba, como si estuviéramos trabajando en una pirámide. Y entonces trazamos esta línea, esa perpendicular hacia este lugar, hacia el punto medio. Acá sería 6 y 6. Luego trazamos esto de aquí, que si solamente estuviésemos trabajando con la pirámide de arriba, diríamos que esto es la apotema de esa pirámide que está arriba, ¿no es cierto? Ya está. ¿Por qué es importante esa apotema? Porque desde este punto, si quieres trazarle una perpendicular a esta cara, a esta de aquí, esa perpendicular cae en la apotema. Ojalá eso lo recuerdes. Eso es algo que se usa mucho en el tema pirámide. Entonces vamos a trazar la perpendicular así. Y esa perpendicular resulta que va a ser el radio de la esfera inscrita. Profesor, quiero ver el radio de la esfera. Bueno, si deseas podríamos intentar un dibujito, ¿no? Vamos a hacer lo posible porque parezca, ¿ya? Ahí está, mira, mira. Ahí está la esfera inscrita. ¿Era necesario dibujarla? La verdad es que no. La he dibujado básicamente porque tal vez así uno puede entender mejor que esa altura es efectivamente el radio de esa esfera inscrita. Y esto es lo que estamos buscando, el radio. Porque con ese valor del radio podemos hallar el área de la superficie esférica, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos el radio? Bueno, yo creo que trazamos aquí y en ese triángulo amarillo aplicamos relaciones métricas. Para empezar, se sabe que esto vale 12 y si esto vale 12, el segmento amarillo mide 6. Luego se sabe que él es un triángulo equilátero. Entonces, si acá es 6, 6, se sabe que este vale 30. Esto sería 6 raíz de 3.
sería como la altura del triángulo equilátero que está aquí, así inclinadito, ¿no? Ya está. Listo. Ahora sí, ¿cómo podemos hallar este valor? Podríamos aplicar Pitágoras con estos dos valores y hallarlo en, o recordar que la diagonal completita del octaedro es igual a la arista por la raíz de 2. Ah, cierto, porque esto era un cuadrado, es un cuadrado. Del lado 12, 12, 12, 12, la diagonal vale 12 a raíz de 2. Como aquí está el centro, 6 raíz de 2 arriba y 6 raíz de 2 abajo. Ya tenemos este valor. Y ahora sí vamos a aplicar relaciones métricas. El producto de los catetos es igual a la hipotenusa por la altura. 6 multiplicado por 6 raíz de 2, producto de catetos, es igual a 6 raíz de 3 por R. Bueno, creo que un 6 se elimina. Aquí queda 6 raíz de 2 y la raíz de 3 baja a dividir. Eso es igual a R. Ahora, como queremos hallar el área de la superficie esférica, necesitamos el radio al cuadrado. Creo que es innecesario el racionalizar, solo hay que elevar al cuadrado. R al cuadrado será 36 por 2 entre 3. 36 por 2 entre 3 sale 24. ¿Y cómo se calcula el área de la superficie esférica? Fórmula 4 veces pi por el radio al cuadrado. 4 veces pi por el radio al cuadrado, que es 24. Y eso entonces sería 96 veces el valor de pi. En este gráfico se muestra una esfera, la rojita, una esfera inscrita en un cilindro de revolución. Se pide calcular el volumen de la esfera, sabiendo que la distancia de O hasta M es igual a 2. Y el punto T se dice que es punto de tangencia. Bueno, vamos a ubicarnos trazando el diámetro de la parte superior y trazando el diámetro de la parte inferior. Y yo creo que se entiende que este es un rectángulo, pero como en ese rectángulo hay una circunferencia inscrita, que sería esta de acá, llegamos a la conclusión de que se trata de un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado. Entonces acá ponemos R, acá sería R, acá vendría a ser 2R, acá también es R y R. En este caso el punto de tangencia es punto medio, ¿no? Acá es R y aquí es R. Bueno, por esta relación de 1 a 2, se sabe que este ángulo mide 26,5. Entonces el que está al costado mide 63,5. Ahora, esto vale 2R, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. 2R. Y por esta relación de 1 a 2, se entiende que este ángulo mide 26,5 también. Ahora, si él vale 26,5 y él vale 63,5, este ángulo mide 90, ¿no? Entonces si él mide 90, el ángulo por aquí mide 90 también. Y ese 2 estaría como cateto de un triángulo rectángulo, fíjense bien. Hay un triángulo rectángulo para el cual este 2 sería un cateto. Y ese triángulo rectángulo tiene el ángulo de 26,5, o sea, se sabe que entre ellos la relación es de 1 a 2. Por lo tanto, esto sería 4. Y se sabe que el radio, o sea, la hipotenusa, sería igual a 2 raíz de 5. Y si no, podrías aplicar Pitágoras, igual saldría el radio, ¿no? Que creo que es más simple, tomando en cuenta que él es 26,5, que aquí hay un valor, aquí está el doble, y cuando esto se multiplica por la raíz de 5, sale la hipotenusa. O sea que R es igual a 2 raíz de 5. Y se nos pide el volumen de la esfera, y se sabe, se entiende, que si la esfera está inscrita, el radio de la esfera coincide con el radio de la base del cilindro. O sea, el radio de la esfera es R, 2 raíz de 5. ¿Se puede o no calcular el volumen de la esfera conociendo el radio? Por supuesto. El volumen de la esfera sería igual
Por fórmula es 4/3 de pi por el radio al cubo. Y el radio es 2 raíz de 5. Esto sale 4/3 por pi. 2 al cubo es 8. Y la raíz de 5 al cubo es raíz de 5 por raíz de 5 por raíz de 5. O sea, 5 raíz de 5. No hay forma de que se cancele este 3. No hay ningún múltiplo de 3 arriba, así que multiplicamos. 5 por 8 es 40. 40 por 4 es 160, ¿no? Raíz de 5 entre 3 por pi. Esa sería la respuesta. Muy bien. En el gráfico se muestra una semiesfera. Creo que se entiende que no se refiere a ella, ¿no? A la rojita, que está inscrita en un cono de revolución. El cono es el azulito o el celestito. Se pide calcular el volumen de la semiesfera si es que AM vale 2, esto vale 2, y MV vale 6. Además, M es punto de tangencia. Bueno, lo que se sabe del cono de revolución cuando combina con la esfera es, primero que conviene trazar la altura. Eso es muy conveniente, ¿no? Pero muy, muy conveniente. Luego, para ubicarnos mejor, trazamos uno de los radios, o más bien un diámetro de la base, que a veces termina siendo algo mejor. Y creo que ahora, como tenemos el centro de esto que parece una semicircunferencia inscrita en un triángulo isósceles, como tenemos el centro y el punto de tangencia, conviene que hagamos la unión. Esto vale 90, y él es el radio de la semiesfera, ¿no? Este es el radio. Como estamos dentro de un triángulo rectángulo, entonces creo que podríamos aplicar aquí relaciones métricas. Y es fácil hallar el radio teniendo estos dos segmentos, que son algo así como las proyecciones de los catetos. Se sabe que el radio al cuadrado es igual a este producto. Escribimos aquí, R al cuadrado es igual a 2 por 6. 2 por 6. 2 por 6 es 12, pero 12 lo podemos escribir como 4 por 3. De tal manera que al sacar raíz cuadrada nos quedaría 2 raíz de 3. Y teniendo el radio de la semiesfera ya podemos calcular, por ejemplo, su volumen, ¿no? El volumen de la semiesfera. Bueno, cuando es una esfera, el volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Como solo es la mitad, sería 2/3 de pi por el radio elevado al cubo. Y el radio vale 2 raíz de 3. Cuando 2 raíz de 3 se eleva al cubo sería 2 al cubo, que es 8, y raíz de 3 al cubo, que es raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. O sea, 3 raíz de 3. 8 por 3 raíz de 3. Creo que el 3 se va a cancelar. Quedaría 8 raíz de 3 por 2, eso sería 16 raíz de 3, y todo ello por pi. Hay que calcular el volumen de la pirámide regular inscrita en la semiesfera, cuyo volumen es 18 pi. Eso de que nos den el volumen significa que podemos calcular el radio, ¿no? Para empezar. Este volumen por fórmula es 2/3 de pi por el radio al cubo. Y si eso es igual a 18 pi, bueno, pi se cancela, sacamos mitad y mitad, acá queda 9, 3 pasa a multiplicar, r al cubo sería 27, y se deduce que el radio vale 3. Ahora, hay una pirámide inscrita en esta semiesfera, y seguramente lo estás viendo en tu separata, y la pirámide tiene la base inscrita en este círculo, y su vértice está arriba, en el polo de esta semiesfera. Ahora, podríamos trabajar con ese esquema o podríamos acomodarlo de tal manera que todos los cálculos resulten ser más sencillos. Por ejemplo, tú sabes que si vas a dibujar un cuadrado en el círculo que está aquí abajo, en este círculo máximo, si en un círculo vas a dibujar un cuadrado inscrito, una diagonal de ese cuadrado va a ser diámetro. Bueno, las diagonales de ese cuadrado serían diámetros
de ese círculo, ¿no? O sea que cuando dibujes el cuadrado que representa la base de la pirámide, como ese cuadrado está inscrito acá, debes entender que las diagonales de ese cuadrado son diámetros de este círculo máximo. Por esa razón es que me parece que es preferible, ¿no?, ubicar a los vértices de la base, en lugar de ubicarlos por acá, mejor ubico dos vértices, uno aquí y otro acá, y a los otros dos podríamos ubicarlos uno por aquí y el otro por acá. Y creo que así tendríamos una pirámide que está ubicada de manera, bueno, de una mejor manera, ¿no?, que es más fácil de entender y además que los cálculos son más fáciles de hacer. Ahí está la pirámide. Esos diámetros son las diagonales del cuadrado y de ahí levantamos la perpendicular, que sería la altura de la pirámide y que coincide con el radio de la semiesfera y que nos lleva hasta el polo de este hemisferio. Y ahora dibujamos las aristas laterales. Esta es la pirámide inscrita en la semiesfera, dibujada de una manera mucho más cómoda. Ahora sí, ahora que se sabe que el radio vale 3 y sabemos que lo que está abajo es un cuadrado, acá esto vale 90, entonces él es 3, 3, 3, 3, esto vale 3 raíz de 2. Esa arista básica o el lado del cuadrado de abajo vale 3 raíz de 2 y la altura vale 3. Y nos piden el volumen de la pirámide. Bueno, el volumen de la pirámide es 1/3 de el área de la base, que sería este lado al cuadrado. El área de la base, como es una base cuadrada, es 3 raíz de 2 al cuadrado. 1/3 por el área de la base y por la altura, que vale 3. Se entiende, me parece, que el 3 se elimina y quedaría solo 3 al cuadrado 9 por 2, o sea, el volumen de la pirámide es igual a 18. En la figura se tiene un cilindro de revolución, creo que es evidente que es el azul, y ese se encuentra inscrito en esta esfera roja. Se sabe que el radio mayor es como 5 y el radio menor es como 3. Él es como 5 y él es como 3. Y el volumen del cilindro es 27. Y con eso se pide el volumen de la esfera. Bueno, la base del cilindro es un círculo menor de la esfera. O sea, es como si tuvieras la esfera y hubieras trazado un plano secante. Y al trazar el plano secante se determina un círculo, ya sabe, llamado círculo menor. Siempre y cuando ese plano no pase por el centro. En ese caso es el círculo máximo. Y ese círculo menor es el que está sirviendo como base para el cilindro. Y cuando se tiene un círculo menor se sabe que si del centro de la esfera le trazas una perpendicular al círculo menor, llegas exactamente al centro de ese círculo. Exactamente al centro. Y entonces, si luego trazas este radio, y después este radio que es el de la base, y luego trazas el radio de la esfera, ahí hay una relación pitagórica. Según el problema, este radio es como 3, vamos a ponerle 3K, y este otro radio es como 5. Y entonces esto sería como 4, y se entiende que este 4K es la mitad de la altura, o sea que la altura del cilindro es 8 veces el valor de K. Bueno, ahora nos dan el volumen de ese cilindro, que es 27. El volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado y por la altura. El radio de la base es 3K y la altura es 8K. Y eso debe ser igual a 27. Aquí sale 3 al cuadrado 9. Entonces sacamos novena, va a quedar 3. Pi por K al cubo es igual al 3 y el 8 baja a dividir a 3 octavos. Ese es el valor de pi por K al cubo. Ahora se nos pide calcular el volumen de la esfera, cuyo radio vale 5K. Bueno, el volumen de la esfera, ¿cómo se calcula? El volumen de la esfera se calcula así.
4 tercios de pi por el radio elevado al cubo. Y el radio es 5K. Ponemos aquí 5K. Cuando el 5 se eleva al cubo sale 125. Y eso al multiplicarse por 4, pues nos resulta 500. 500 tercios por pi por K al cubo. Pi por K al cubo. Pi por K al cubo es 3 octavos. Entonces esto sale 500 tercios por pi K al cubo, que es 3 octavos. Se cancela el 3 y solamente habría que dividir 500 entre 8. 500 entre 8 sale la mitad de 125, o sea, 62,5. Listo. Muy bien, se pide calcular el volumen del sólido que se genera por esta región sombreada. Ojo, lo sombreado solamente es esto. Se supone que esta región de alguna manera va a hacer que aparezca un sólido. Va a suceder porque esa región gira una vuelta alrededor de esta recta L. Ahí se indica, mira, esta región va a girar 360 grados en torno a esta recta L, así, una vuelta completa. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen del sólido que se genera? Sabiendo que BD vale 10. Bueno, vamos a poner ese 10 acá. Esto vale 10. Como él vale 37, se entiende que esto es 6 y que él sería 8. Entonces cada radio valdría 4. ¿Está bien? Esta región, la verdad es que no se sabe qué va a generar cuando gire, pero se sabe que si girara todo este rectángulo, toda esta región rectangular, se generaría un cilindro de radio 6 y de altura 8. A ver, vamos a recordar eso. Si girase esa región rectangular así, si lo que girara fuera toda esta región rectangular, entonces se generaría, repito, un cilindro. Ahí está la idea. Un cilindro. Y ese cilindro tendría como radio al valor de 6 y como altura al valor de 8. Ahí está el cilindro. Ya, cuando la región rectangular gira, genera un cilindro. Y se puede calcular su volumen porque se tiene el radio y se tiene la generatriz, que termina siendo la altura. Ahora, a ese cilindro habría que quitarle lo que genera este semicírculo cuando gira, ¿sí? Y el semicírculo cuando gira genera una esfera, mira. Fíjate, si aquí está el eje y tú tienes un semicírculo que va a girar, ese semicírculo cuando complete su vuelta habrá generado una esfera. Ajá, es verdad, ¿no? El semicírculo al girar va a dibujar una esfera. Siempre que complete el giro, siempre que se completen los 360 grados, se habrá dibujado una esferita. Y el radio de esa esfera será el mismo radio del semicírculo, o sea, el 4. Entonces, si queremos averiguar cuál es el volumen generado por solamente esta región, tendríamos que restar el volumen generado por toda la región rectangular, o sea, el volumen del cilindro, menos el volumen generado por esta parte sin sombrear, y eso sería el volumen de una esfera. O sea, hay que calcular este volumen y restarle este otro, y así tendremos el volumen generado por esta región. El volumen generado por la región sombreada, aquí lo voy a escribir, por la región sombreada, es igual al volumen de un cilindro de radio 6 y altura 8, volumen del cilindro de radio 6 y altura 8, menos el volumen de una esfera cuyo radio vale 4, ¿sí? Entonces solamente hay que hacer el cálculo. El volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado y por la altura, y el de la esfera es 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo.
Esto sale 36 por 8. 36 por 8, 288 pi. Y hay que restarle 64 por 4, 128 tercios de pi. Bueno, va a quedar finalmente ese 3. Entonces hay que multiplicar 3 por 288 y restarle 128. 3 por 8 es 24. 3 por 28 es 84. Con los 2 que llevamos, 86. Le restamos 128. Todo eso entre 3 y por pi. Aquí sería 6. 14 menos 8 es 6. Él quedó como 5 menos 2, 3. 8 menos 1, 7. 736 tercios de pi. Ese sería el valor del volumen generado por esta región sombreada. Muy bien. Se pide calcular el volumen de este cono de revolución que se encuentra inscrito en esta porción de esfera cuyo volumen es 3pi. Y se sabe que el ángulo AOB, el ángulo que aparece aquí, mide 60 grados. 60 grados. Listo. Primero, voy a calcular el radio de esta porción de esfera, tomando en cuenta que el ángulo mide 60 y que el volumen es 3pi. Creo que se entiende si es que dibujo por acá media esfera. Media esfera. Esto es la mitad de una esfera, la mitad. Aquí está el círculo máximo. Ahí está. Listo. Esa es una esfera. ¿Qué se tiene que hacer con esa porción de esfera que es la mitad de una esfera para que se obtenga esta porción? Lo que tendríamos que hacer es dividir este círculo máximo en 6 partes iguales. Recuerda que una vuelta vale 360 grados. Si trazo este diámetro, he dividido todo en 2 partes iguales. Se requiere un poco más. Digamos que así y de repente así. Ya. Ojo que deben ser 6 partes iguales, o sea, cada partecita deberá tener un ángulo de 60 para que se entienda que las 6 partes son iguales. Levanto la perpendicular y entonces debes entender que este radio y este diámetro generan un semicírculo que es aproximadamente así. Así y hacia atrás así. Así. Ahora, este radio y este diámetro que está abajo generan un semicírculo vertical, que sería aproximadamente así. Así. Y para atrás, así. Listo. Y entonces, esos 2 planos verticales que he dibujado dividen necesariamente a esta mitad de esfera en 6 partes iguales. Aquí el ángulo mide 90, aquí mide 90, y entonces lo que tenemos por aquí, que voy a pintar de azul, esto, vendría a ser, esto de acá, la porción que tenemos en el problema, ¿no es cierto? Eso, ¿qué parte es de una esfera? Bueno, es fácil de saber. Si es la 6ª parte de la mitad, entonces es la 12ª parte de una esfera, ¿no? Con 12 de estos completamos una esfera. Y si el problema nos dice que el volumen de esa porción vale 3pi, lo multiplicamos por 12 y el volumen de la esfera sería 36pi. Y con eso podemos hallar el valor del radio. Porque el volumen de una esfera, alucinándola completa, es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Aquí. Vamos a trabajar por acá. El volumen es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Y eso es igual, según nuestros cálculos, a 36pi. Claro, porque si este pedacito tiene volumen 3pi,
lo voy a colocar ahí para que se entienda mejor. Eso se multiplica por 12 y se completa una esfera. Volumen de la esfera igual 36 pi. Cancelamos pi, sacamos cuarta. Cuarta quedaría 9. R al cubo sería 27 y entonces el radio sale 3. Ah, mira, qué curioso. El radio ha salido 3. Y con esa información tenemos que calcular el volumen de este cono. En primer lugar, como por aquí tenemos un círculo inscrito en un sector circular, podemos utilizar las propiedades de la circunferencia. Se sabe, por ejemplo, que el punto de contacto entre las curvas está alineado con los dos centros, ¿no? Entonces trabajamos así. Trazamos esa línea que conecta los centros y el punto de contacto. Y el ángulo de 60 se dividiría en ángulos de 30. 30 y 30. Además de eso, si tenemos ya el centro y el punto de tangencia, trazamos aquí. Listo. Y entonces, ojo, como él vale 30, este radio es como 1 y la hipotenusa es como 2. Pero este radio está aquí también. Entonces, esto es como 3. Y justamente ese radio es un radio de esta porción de esfera. Y vale 3. Entonces, aquí sería 1 y por acá sería 2. Y ahora, ¿cómo hallamos la altura? Fácil. Si el cono se encuentra inscrito, si el cono está inscrito, entonces este vértice, esta cúspide, esa punta, se supone que tiene contacto con la superficie esférica. Porque si estuviera más abajo, no está inscrito. Si estuviera más arriba, tampoco. Habría salido un pedazo, ¿no? Más allá de los límites de la esfera. Para que el cono esté inscrito, se supone que este punto está en la superficie esférica. Y eso hace que esta distancia valga 3. Ah, claro, la distancia del centro a cualquier punto de la superficie esférica es igual al radio. Y ahí podemos calcular el valor de la altura, aplicando simple y llanamente el teorema de Pitágoras. Ten en cuenta que esto vale 2 y él vale 3. Esto valdría raíz cuadrada de 5. Y ahora sí, tenemos todo como para calcular el volumen de ese cono. Listo. Volumen del cono. ¿A cuánto es igual el volumen del cono? ¿O a qué es igual? Volumen del cono es igual a 1/3 por pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura. Radio de la base 1, altura raíz de 5. Y esto sale raíz de 5/3 por pi. En un tetraedro ABCD, que es trirrectángulo en A, se cumple que AB es igual que AD, e igual que AC, e igual a 6. Un tetraedro es una figura de 4 caras, necesariamente es una pirámide triangular. ¿Qué significa que sea trirrectángulo en un vértice? Significa que en ese vértice, donde se juntan 3 aristas y 3 caras, vas a encontrar 3 ángulos rectos. Y el dibujo sería más o menos así como este. Esta es una pirámide triangular o un tetraedro que en el vértice A tiene 3 ángulos rectos. ¿Lo ves? Eso significa que es trirrectángulo en A. Ahora, dice el problema que AB vale 6, que AC vale 6 y que AD vale 6. Con esa información resulta muy fácil hallar el volumen, porque este triángulo de 6 por 6 que estoy salpicando puede ser considerado como la base. Y este segmento que sobra, que vale 6, sería la altura. Los ángulos rectos garantizan su verticalidad. Y entonces el volumen, ¿cómo se calcula? 1/3 por el área de la base y por la altura. Hallemos el área de la base, sería el producto de cateto sobre 2, eso es 18. El volumen es 1/3 por el área de la base, que es 18, y por la altura, que vale 6. Creo que sacamos tercia, tercia queda 6, y 6 por 6 es 36. Ya está. El volumen de este tetraedro es 36. Sería bastante sencillo si solo nos pidieran el volumen, pero no nos piden eso. Sucede que nos piden el radio de la esfera inscrita en el tetraedro. O sea que en este tetraedro se va a inscribir una esfera.
y tenemos que averiguar cuánto vale el radio de esa esfera, ¿sí? Bueno, ¿cómo hallar ese radio? Hay distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, observa. Por el hecho de que las tres aristas son iguales, se entiende que el triángulo BCD resulta ser un triángulo equilátero. Creo que eso se entiende. Porque con el 6 y 6, cada una de estas aristas vale 6 raíz de 2. 6 raíz de 2 y 6 raíz de 2. O sea que este triángulo es equilátero. Y lo que voy a hacer para calcular el volumen de la esfera es imaginarme a la esfera ya adentro y luego ese tetraedro lo voy a voltear. Lo voy a apoyar sobre este equilátero. Este equilátero va a quedar como la base y estos segmentos que valen 6 serán las aristas laterales. Trata de imaginar que este tetraedro va a apoyarse sobre el equilátero y las tres aristas que miden 6, que forman los tres ángulos rectos, van a quedar entonces como aristas laterales. El dibujo se vería así. Ahí está el triángulo equilátero abajo y aquí está el vértice donde están los tres ángulos rectos. ¿Sí? ¿Se ve? Ojo, ojo que esta línea mide 6, 6 y 6. ¿Sí? Mira, voy a poner aquí 6. Bueno, voy a ponerle una barrita que represente al 6. Para que no se vea muy cargado de números el dibujo, pongo una barrita. Tal vez así se vea más cargado, no lo sé, pero mi intención es descargar este esquema de tanto número. Ya está. Ahí está. Listo. Ahora, ¿cómo calculo el radio de esta esfera? Bueno, quisiera que hagamos una analogía entre este esquema y un esquema parecido, similar, de geometría plana. Este es el caso de un triángulo, rectángulo, isósceles. Ah, ya. Un triángulo, rectángulo, isósceles. Los catetos están colocados hacia arriba. Se está apoyando sobre la hipotenusa. Ah, ya. Y quisiera que me ayudaras a calcular la altura, tomando en cuenta que la hipotenusa está haciendo el papel de base. Bueno, observa. Aquí está el centro. Del centro hacia el punto de tangencia se entiende que eso es R. ¿Está bien, no? Listo. Ahora, todo el mundo sabe que cuando el centro se une aquí y cuando el centro se une aquí, se forma un cuadradito. ¿Te acuerdas? Un cuadradito del lado R. Y la diagonal de ese cuadrado, la diagonal de ese cuadrado, que vale R raíz de 2, es aquello que debe sumarse con la R que está abajo para tener la altura. ¿No es cierto? O sea que la altura se puede calcular en términos de R. Sería el valor de R más la diagonal de este cuadradito. R más R raíz de 2. Voy a hacer algo análogo aquí, solo que estamos en geometría del espacio. En esta esquina donde hay tres ángulos rectos, no se va a formar un cuadradito, se va a formar un cubito. Fíjate. Busca el punto de tangencia entre esta cara y la esfera. Digamos que sea este de aquí. Este es el punto donde la esfera toca esta cara. Entonces, desde aquí dispara una perpendicular. Vamos a hacerlo de color anaranjadito. O mejor, sí, anaranjadito. Ya está. Fíjate. Ojo que eso es el radio. Ya se entiende, me parece, que de aquí para abajo hay un radio, ¿no? Ahora tú te preguntarás, ¿por qué estoy tan interesado en hallar esta altura? Porque como él es un triángulo equilátero, cuyo lado vale 6 raíz de 2, la verdad es que es muy fácil hallar el área de este equilátero, ¿no? Es muy sencillo hallar el área de esta base. Entonces, si ya tengo el área de la base y ya conozco el volumen, que es 36, con esos datos podría hallar la altura. Entonces necesito ver qué tiene que ver la altura con el radio. Y por eso es que trazo esa perpendicular. Vamos a ubicar el punto de tangencia entre la esfera y el triángulo que está acá, esta cara. Yo creo que sería, por ejemplo, por ahí. Y lanzamos este radio. Atrás, digamos que él es el punto de contacto. Ahí está el radio.
y ahí se va a formar un cubito. No sé si se logrará ver, pero voy a intentar dibujarlo, a ver si se nota, ¿ya? Así, así, así. Oh, cierto, ahí hay un cubito, mira, mira, ya se va formando el cubito. Esto está atrás, atrás. Listo, ahí está el cubito. Fíjate bien en ese cubito, ahí está, ya está. Ese es un cubito formado por los radios. Este es radio, radio y este también es radio, porque van hacia los puntos de contacto. Ajá, ya está. Ahora díganme, ¿se dan cuenta que habría que dibujar la diagonal de ese cubito porque eso sería parte de la altura? Entonces dibujamos la diagonal del cubito. Se sabe por teoría que si él es un cubito de radio R o de arista R, la diagonal es R raíz de 3. Ya está. Y ahora sí, vamos a trabajar con la fórmula del volumen. Se sabe que el volumen del tetraedro es igual a 1/3 por el área de la base y por la altura. A ver, ¿cuánto vale el área de la base? Esta base es un equilátero. Un equilátero de lado 6 raíz de 2. Sería 6 raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Así se halla el área de la base. Y la altura es R más R raíz de 3. R más R raíz de 3. El volumen del tetraedro se sabe que vale 36. Entonces aquí donde he puesto volumen vamos a colocar el valor 36. El volumen, que es 36, es igual a 1/3 por el área de esta base, ahora esta es la base, y por la altura que vale R más R raíz de 3. Creo que se entiende que este 6 elevado al cuadrado se va a hacer 36 y se va a cancelar. Este raíz de 2 al cuadrado se va a hacer 2 y sacando mitad va a quedar ahí un 2. 3 por 2 es 6, ¿qué pasa arriba? 6 sobre la raíz de 3. 6 sobre la raíz de 3 es igual a R más R raíz de 3. Operamos. Esto lo racionalizamos. 6 sobre la raíz de 3. Le multiplicamos la raíz de 3 arriba y la raíz de 3 abajo. Y eso es igual, factorizo la R y va a quedar raíz de 3 más 1. Entonces aquí quedaría, abajo queda 3, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3, sobre la raíz de 3 más 1, y ese sería el valor de R. Vamos a racionalizar multiplicando por la raíz de 3 menos 1 abajo y la raíz de 3 menos 1 arriba. Cuando se multiplica raíz de 3 más 1 por raíz de 3 menos 1, sale una diferencia de cuadrados y eso tiene como resultado 2. Se cancela el 2 de abajo con el 2 de arriba y entonces la raíz de 3 pasa a multiplicar a la raíz de 3 y saldría 3 menos raíz de 3 por 1, raíz de 3. Ahí está el valor del radio, 3 menos la raíz cuadrada de 3.